Saludos cordiales y muy afectuosos para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio de las lecciones del último trimestre del año 2025 bajo el título Josué, la fe que conquista, y por dar lectura a la lección número 3 programada para el sábado 18 de octubre, Monumentos de Gracia. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubiesen pasado, lo mismo que había hecho con el mar rojo que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Josué capítulo 4, 23, 24. El versículo de memoria puntualiza el llamado de Josué al pueblo de Israel para cumplir su misión de conquistar la tierra prometida. Dios es el Dios de las segundas oportunidades y dio a Israel el privilegio de redimir su pasado, de dar la nota de cambio y avanzar y poseer la tierra prometida, Canaán. Para lograrlo no debían apartar su vista de él y confiar más íntimamente en su poder, con mucha claridad en mente, y mantener firme la convicción de que Dios acompañaría sus esfuerzos y les daría la victoria. En el tiempo de Moisés, su liberación final de la opresión de los egipcios quedó asegurada en el milagro del cruce del Mar Rojo. Allí Dios sepultó a sus enemigos para siempre. Y ahora Dios obraría un milagro similar cuando los portadores del arca del pacto con sus pies tocaran la barrera insuperable en términos humanos del cruce del río Jordán en tiempos de inundación. Esto le garantizaría que para Dios no hay nada imposible y que la conquista de Jericó también sería producto de un milagro divino. Recordar es volver a vivir. Desde que Israel salió de Egipto, la limitante no era el poder de Dios de obrar maravillas, sino su capacidad de Israel para reconocerlo y creer que cumplía sus promesas. Por lo tanto, la preparación espiritual del pueblo era determinante, porque su fe sería una vez más puesta a prueba. Si mantenían firme su convicción en el poder divino, si no olvidaban los hechos de la liberación de sus padres de la esclavitud de Egipto y creían que Dios a ellos les cumpliría lo prometido, serían testigos de las maravillas que Dios haría en su favor, comenzando con la toma de Jericó. Recordar los hechos significativos que Dios ha obrado en nuestras vidas en el pasado se vuelve un incentivo de nuestra fe para ver cumplido el propósito de Dios en el presente y en el futuro. Pablo nos recuerda: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 3:14. Con el propósito de incentivar nuestra fe a través del milagro del cruce del Jordán, consideraremos tres temas importantes en el estudio. 1. El cruce del Jordán. 2. Monumentos conmemorativos. Y 3. Recordar y no olvidar. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con el cruce del Jordán. Leemos en Josué capítulo 3 del 1 al 5 cómo se hace hincapié en la preparación espiritual del pueblo de Israel para obtener la victoria sobre los habitantes de Jericó, y Dios les pide que se santifiquen. El término hebreo kadosh, traducido santificar, en Josué 3:5 o consagrar, se refiere a un proceso de purificación similar al que seguían los sacerdotes antes del inicio de su ministerio en el santuario.
Éxodo 28, 41 y 29, 1. Este evento era tan significativo como cuando se requirió que se santificaran para recibir la revelación de Dios en el Sinaí y la promulgación del Decálogo. Éxodo 19, 10 y 14. Esta consagración implica abandonar el pecado y eliminar todas las impurezas rituales. De otra manera, no podrían enfrentar a sus enemigos. Y Deuteronomio 23, 14 les recuerda: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Para que Dios pudiera luchar por Israel, ellos debían mostrar su lealtad y confiar en él como su comandante. Aquí encontramos la primera mención del Arca del Pacto en el libro de Josué. El Arca del Pacto en el Pentateuco estuvo asociada al santuario terrenal. Era el mueble más sagrado colocado en su interior en el lugar santísimo. Éxodo 40, 21. Y contenía 3 elementos en su interior, cada uno de los cuales expresaba la relación especial de Israel con Dios. 1. Las tablas con los 10 mandamientos, el pacto sempiterno. 2. La vara de Aarón, el sumo sacerdote, que confirmaba que era el sacerdocio elegido por Dios. Y 3. Una vasija que contenía el maná, el alimento del cielo preparado por Dios para las delicias de la tierra prometida. Éxodo 16, 33 y Hebreos 9, 4. Desde la salida de Israel del monte del Sinaí en adelante, el arca del pacto encabezaba los escuadrones de Israel y acompañaba la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Era una confirmación mayor y más profunda de que Dios viajaba con ellos y los conducía seguros. Números 10, 33 al 36. Cuando Israel no tomó en cuenta esta instrucción, era derrotado. Números 14, 41 al 44. Por lo tanto, debían respetar al pie de la letra las instrucciones divinas y tomar conciencia del significado del arca del pacto, que en su cubierta llamada propiciatorio tenía el trono de Dios entre los querubines. Éxodo 25, 22, número 7, 89. Y el hecho de ver el arca del pacto entrar a la Canaán terrenal presentaba a Dios como el director de su conquista. El milagro de cruzar el Jordán en la temporada de inundación con un ancho aproximadamente de 1 milla iba a demostrar a los israelitas que podían confiar en la promesa del Señor de expulsar a los cananeos de la tierra. Los eventos del cruce del Mar Rojo, así como el cruce del río Jordán, dejaron huella en la historia de Israel y cambiaron su estatus. El primero abrió las puertas de la liberación de Israel y el segundo, las puertas para su establecimiento como nación en la tierra prometida. El cruce del Mar Rojo marcó el inicio y el cruce del Jordán la finalización del proceso por el cual Israel se convierte en el pueblo de Yahweh. Y dice Josué 3, 10 y 11, y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará delante de vosotros al cananeo, al heveo, al eteo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Así que el cruce del río Jordán sería el testimonio del poder y la soberanía de Dios sobre las naciones de la tierra. Todas las naciones tendrían la oportunidad de elegir someterse a la autoridad del Dios de Israel y servirle, o en su defecto rebelarse delante de él y ser destruidos.
Sin embargo, a la vez le recordaba al pueblo de Israel que el éxito de la conquista de Canaán sería el resultado de su lealtad inquebrantable a su gran comandante y líder, Yahweh de los ejércitos. En Josué capítulo 3, del verso 6 al 17, se presenta el maravilloso y milagroso cruce del río Jordán. En el verso número 5 de Josué capítulo 3 se utiliza la palabra hebrea niflaot, traducida maravillas, y se refiere a los actos poderosos y sobrenaturales de Dios que demuestran su singularidad. Salmo 72, 18, Salmo 86, 10. Y por estos actos los israelitas alabaron al Señor y proclamaron su bendito nombre entre las naciones. Salmo 9, 1, 96, 3. Entre los que se mencionan en el Pentateuco tenemos las plagas de Egipto, Éxodo 3:20, Miqueas 7:15, el cruce del Mar Rojo, la conducción de Dios a su pueblo en el desierto, Salmo 78 del 12 al 16, y todos fueron vistos por la generación del Éxodo de Egipto. Pero ahora la nueva generación estaba viendo el milagro del cruce del río Jordán y ver palpablemente cómo el poder de Dios no tiene límites y cómo trasciende a todo lo que Él creó, porque para Él no hay nada imposible. He aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 27. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías 32, 17. Algunas traducciones lo traducen: nada es imposible o nada es demasiado maravilloso para Él. Su nombre y su naturaleza son maravillosos. Jueces 13, 18. Y Él está más allá de nuestra comprensión. Se diferencia de los dioses de las naciones que únicamente son ídolos y no pueden salvar. Salmo 96, 5, Isaías 44, 8. El Dios de la Biblia es el Dios vivo y activo y cuyos seguidores pueden confiar en Él a la espera de su intervención en favor de ellos. El profeta Zacarías utilizó un término derivado de la misma raíz, niflaot, cuando imaginó un futuro maravilloso para Israel tras el exilio babilónico. Él vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida, que habría ancianos sentados en las calles de la ciudad y niños jugando en ella. A los aparentemente incrédulos habitantes de la capital que aún mostraba los signos de su destrucción, Zacarías les declaró: así dice el Señor Dios de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, ¿será también muy difícil a mis ojos? Declara el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: he aquí salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Zacarías 8 del 6 al 8. Lo que es difícil, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18, 27. Continuamos con monumentos conmemorativos. En la medida que avanzamos en el estudio del libro de Josué, descubrimos nuevos paralelismos entre la experiencia de la generación del Éxodo en tiempos de Moisés y la de la generación nueva en tiempos de Josué. Citamos a Pablo en 1 Corintios 10:2, donde describe
el cruce del Mar Rojo como una experiencia espiritual que ilustraba su bautismo, después de haber celebrado la Pascua y salir de Egipto. Y esto se repite ahora en la nueva generación que cruza el río Jordán como su bautismo tipológico, Josué 4:23-24, y ubicados al otro lado del Jordán en Gilgal, fueron circuncidados y en las laderas de Jericó celebraron la Pascua. Y cuando comieron del fruto de la tierra y las espigas nuevas y el pan sin levadura, cesó de caer el maná. Josué capítulo 5 del 5 al 12. De la generación del Éxodo, los únicos sobrevivientes eran Caleb y Josué, quienes habían visto las maravillas hebreo Niflaot en las plagas que destruyeron Egipto, la liberación de Israel al cruce del Mar Rojo y la conducción de Dios llevando a su pueblo en el desierto hacia la tierra prometida. Pero ahora la nueva generación ve el milagro del cruce del río Jordán, y ahí estaban también Caleb y Josué con ellos. Por la historia de la nación y por las sagradas escrituras, estos milagros se inmortalizaron a través del tiempo. Y con ese propósito, Dios en Josué capítulo 4 pidió a su pueblo que tomara del río Jordán 12 piedras, una por tribu, para que erigieran un monumento. Estas piedras, además de inmortalizar el recuerdo del milagro del cruce del Jordán, sirvieron como señal, y aquí se usa el término hebreo ot, que se asocia con niflaot, traducido maravillas, para referirse a los actos milagrosos que realiza Dios. Pero la palabra hebrea ot, traducida señal, se usa también al describir las plagas de Egipto, Éxodo 7:3, Deuteronomio 4:34, y aún significa un símbolo que se aplica a una realidad más trascendente o más profunda, como lo es la señal del arco iris en el cielo, la señal del pacto con Noé y con todos los habitantes de la tierra. Génesis 9:12-13. Y también se aplica la señal de la sangre en los marcos de las puertas de las casas israelitas cuando celebraron la Pascua en Egipto, porque era la señal de la preservación de la vida de sus primogénitos. Éxodo 12:13. Y se usa para destacar la importancia de la observancia del sábado como una señal más significativa, porque es la institución constituida como memorial de la creación, memorial de la presencia santificadora de Dios y memorial de la redención. Éxodo 31:13 y 17, Ezequiel 20:12, Deuteronomio 5:15. Esta categoría, en ella figura la observancia permanente de los estatutos divinos, Deuteronomio 6 del 20 al 25, y la observancia de los rituales conmemorativos como el de la Pascua, Éxodo 12, 26 y 27. Y ahora se incluyen el monumento de las 12 piedras sacadas del Jordán. Todas estas prácticas permanentes y este monumento suscitarían preguntas de las nuevas generaciones, y se les enseñaría la historia de los hechos redentores de Dios. El propósito era inmortalizar sus hechos redentores, para que Israel por sus generaciones no olvidaran cómo Dios los dirigió en el desierto y les entregó la posesión de la tierra de Canaán. En Josué capítulo 4, verso 7 se usa el término hebreo ziccarón, traducido monumento conmemorativo, y procede del verbo hebreo zakkar, recordar, que en el tiempo pasivo indica rememorar algo, pero en el tiempo verbal activo implica un recuerdo acompañado de una acción apropiada, así como se expresa en la versión del cuarto mandamiento del Decálogo en Deuteronomio,
5:15, ya que el recuerdo de la liberación de Egipto está acompañado del reposo sabático. Y podemos ver esto mismo en Deuteronomio 8:2, cuando Israel durante todo su peregrinar en el desierto iría recordando todo lo que sus ojos verían de las maravillas que Dios hizo por ellos hasta llevarlos a la tierra de Canaán. Si en su soberanía Dios hubiera decidido no operar más milagros como estos, la construcción de estos monumentos conmemorativos de piedra evocaría en el recuerdo de ellos y suscitarían respuestas significativas acerca de ellos, y por su naturaleza serían una señal permanente que ayudaría a preservar perpetuamente las maravillas del Señor y las fijaría en la memoria colectiva e individual de los integrantes de su pueblo. Cada generación respondería no solo al relato histórico, sino a su propia experiencia como receptora de milagros y de maravillas de Dios. Así que además de lo anterior, los monumentos conmemorativos son un incentivo para la fe a fin de recibir futuros milagros de Dios. La fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre su significado poderoso de los actos redentores del Señor por sí misma. Tal fe marcaría la importancia de establecer la diferencia entre vivir fiel y activamente en la práctica de los principios y de los ritos instituidos por Dios en la Biblia, y el frío tradicionalismo que incluye prácticas y celebraciones humanas que no tienen base bíblica y por lo tanto carecen de significado y no contribuyen al hacer la voluntad de Dios ni incentivan una comunión saludable con Él. Concluimos mencionando que la experiencia hace la diferencia. Nadie puede creer por nosotros, nadie puede recibir por nosotros la presencia y el poder redentor de Dios, ni tampoco nadie por nosotros puede experimentar la restauración de la vida, obrada por el poder del Espíritu Santo. Esta es y seguirá siendo una experiencia personal, y Dios quiere tener una comunión especial con cada ser humano que abre su corazón y que esté dispuesto a recibir su gracia redentora. Continuamos con recordar y no olvidar. En el análisis de Josué capítulo 4 descubrimos la relación entre recordar y no olvidar, ya que son fundamentales para mantener la fe, la obediencia y la relación con Dios. El Señor invita a Israel a recordar todas las maravillas que ha obrado para su liberación a fin de darles la tierra prometida. Y también los invita a no olvidar sus hechos redentores, porque todo esto los conducirá a la ingratitud, a la rebelión y a la apostasía. Así que el propósito de Dios al instituir los monumentos conmemorativos como el de las 12 piedras del río del Jordán era precisamente para prevenir el olvido de Israel. En el Pentateuco se registra en Éxodo 2, 24 y 25, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y lo reconoció Dios. Vemos aquí que cuando Dios recuerda a Israel, actúa en su favor. Por lo tanto, debemos de comprender que cuando Dios llama a Israel a recordar, lo invita también a la acción. En la Biblia el concepto de la memoria es dinámico, abarca más del proceso cognitivo de acumular información,
porque incluye la comprensión y la aplicación del conocimiento de una manera que beneficie la vida espiritual y la relación con Dios. La dinámica bíblica de la memoria no solo abarca recordar el pasado, sino que también nos permite revivirlo en el presente con gratitud y mirar hacia el futuro con esperanza. Podemos ver este propósito cumplirse en la invitación de Cristo cuando instituye la cena del Señor en 1 Corintios 11:24, diciendo: haced esto en memoria de mí. Jesús quiere que experimentemos algo mayor que recordar el sacrificio de la cruz como un evento histórico o del pasado. Él nos invita a revivirlo y a traerlo al presente a través de la fe y experimentar sus beneficios en el presente y para el futuro. Si Israel hubiera recordado y no hubiera olvidado todo lo que Dios hizo en su favor, su historia se registraría de manera distinta en las Escrituras. Pero desafortunadamente Israel olvidó. Se registra en el libro de los Jueces desde su comienzo una nota sombría sobre la amenaza espiritual de la amnesia espiritual de la generación posterior a la muerte de Josué y a la muerte de los ancianos fieles que le apoyaron. Y dice de ellos: no conocieron a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Jueces 2:10. Y más adelante se afirma explícitamente: así los hijos de Israel no se acordaron de Jehová su Dios, que los había librado de la mano de todos sus enemigos alrededor. Jueces 8:34. Ambas citas de la nueva versión King James en inglés. El resultado fue la apostasía en forma de idolatría que persistió a lo largo de la historia de Israel desde Salomón hasta Sedequías, el último rey judío antes del cautiverio. La idolatría es el resultado natural de olvidar a Dios. Como en el pasado, aunque nosotros no hemos visto palpables manifestaciones del poder milagroso de Dios en nuestro favor como las que viera Israel en el cruce del Mar Rojo y del río Jordán, en el tiempo del fin el remanente verá las maravillas de Dios en su liberación final del decreto de exterminio universal. Daniel 12:1. Pero mientras aguarda estos gloriosos eventos, también el pueblo remanente necesita la guianza y la dirección que Dios le envía desde el santuario celestial para llevarlo con seguridad a la Canaán celestial. Por lo tanto, también necesitamos prepararnos debidamente en lo espiritual para ver la gloria de Dios. Leemos en el Salmo 21 y 2: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Y en el Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y Pablo en el Nuevo Testamento en Hebreos 12:14 recuerda: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Las referencias de los salmos que mencionaremos a continuación vinculan los eventos que venimos estudiando del cruce del Mar Rojo y del Jordán. Salmo 66:6, Salmo 114, 1 al 7. Y existe una tercera referencia que narra la experiencia de Elías y Eliseo cuando fueron separados por la traslación de Elías al cielo. Esta escena está relacionada con el cruce del río Jordán en seco, en segundo libro de Reyes 2 del 6 al 15. Y así como estudiamos que el cruce del Mar Rojo y del Jordán cambiaron el estatus de Israel, aquí se presenta también el cambio de estatus del profeta Elías,
siervo de Dios terrenal a siervo de Dios salvado y trasladado al cielo en un torbellino. Y también el cambio de estatus de Eliseo, de siervo a sucesor de Elías, profeta de Israel. Segundo libro de Reyes 2:22. La tipología del Mar Rojo y del río Jordán se aplican también a Jesús como representante especial y digno de Israel. Desde su infancia sus padres le libraron del decreto de muerte del rey Herodes, huyendo a Egipto, y así como Israel fue llevado por las circunstancias de la hambruna a Egipto. Y luego al morir el rey Herodes se cumplió la profecía de Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2:14-16, así como también Israel fue llamado por Dios en el Éxodo a salir de Egipto. También así como Israel experimentó su bautismo tipológico al cruzar las aguas del Mar Rojo en el tiempo de Moisés y la segunda generación en el tiempo de Josué al cruzar el Jordán, Primera de Corintios 10, 1 y 2, Josué 3 y capítulo 4, Jesús cumple esa tipología cuando es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y recibe su ungimiento mesiánico. Mateo 3, 16, 17, Marcos 1, 9, Hechos 10, 38. Y así como hemos visto que el estatus de Israel cambió, también el estatus de Jesús pasó de su vida privada y familiar a un ministerio público como Mesías Redentor. Isaías 61, 1 y 2. Y luego de su bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado por Satanás en su ayuno prolongado de 40 días. Así como Israel estuvo bajo prueba en el desierto 40 años. Mateo 4 del 2 al 4, Deuteronomio 8, 2. Pero ahora los alcances de la victoria de Cristo en la cruz y en su ministerio en el santuario celestial son los que verdaderamente garantizan la realidad prefigurada en los milagros del cruce del Mar Rojo y del Jordán. Por la liberación final de la esclavitud del pecado de Satanás y sus aliados angelicales y humanos, por la liberación sobre el poder de la muerte, que experimentarán los hijos de Dios en la segunda venida de Cristo en gloria. En el libro de Apocalipsis se menciona otro milagro de secamiento de aguas, las aguas del río Éufrates simbólico, que anuncian la caída de Babilonia, mística, y la liberación gloriosa del pueblo remanente del decreto de exterminio universal en la batalla del Armagedón. Y también anuncian el cambio de estatus de ellos de iglesia militante a iglesia triunfante. Apocalipsis 16, 16 y Apocalipsis 17, 14. La victoria de Cristo y de su pueblo está garantizada y también su traslación al cielo en la segunda venida de Cristo. Y aquí se cumplirá lo que Pablo explica en los capítulos 3 y 4 de la carta a los Hebreos, donde él desarrolla con amplitud el significado del reposo, describiéndolo así: el reposo de la fe y de la gracia por la buena nueva del Evangelio, Hebreos 4:2. Y lo relaciona con el reposo de Dios en la creación terminada en el séptimo día, Hebreos 4:4, y con el reposo sabático del pueblo de Dios, que al igual que Dios reposa en el sábado de sus obras como Dios lo ha hecho de las suyas, Hebreos 4:10. Y finalmente lo relaciona con el reposo de la entrada del pueblo de Dios en la Canaán celestial y en la nueva tierra, así como cuando Josué introdujo a Israel en la Canaán terrenal, y descansaron y tuvieron reposo de sus enemigos. Josué 21, 43 al 45. Si mantenemos en nuestra mente los hechos redentores de Dios y somos fieles en la defensa y el respeto de la verdad eterna, en lo individual y en lo corporativo como pueblo,
fortaleceremos nuestra identidad como pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, siguiendo el propósito de Dios en este estudio, no nos cansemos de estudiar y recordar y no olvidar nuestro origen, nuestro mensaje y destino. Solo de esa manera podremos repeler cualquier manifestación de error que pretende volvernos como cualquier otro pueblo, que no sabe distinguir la diferencia entre lo santo y lo profano, y que es arrastrado por cualquier corriente de engaño. Sigamos las recomendaciones del Espíritu de Profecía, que nos advierte que si no avanzamos de manera constante a la luz de los actos pasados de Dios y su revelación, seguramente perderemos la brújula y la motivación para cumplir nuestra misión en el futuro. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Estudiad cuidadosamente las vicisitudes de Israel durante su viaje a Canaán. Estudiad los capítulos 3 y 4 de Josué, que registran la preparación de ellos para cruzar el río Jordán y el cruce de este río rumbo a la tierra prometida. Necesitamos mantener preparados el corazón y la mente, recordando las lecciones que el Señor enseñó a su pueblo de la antigüedad. En esta forma, las enseñanzas de la palabra de Dios siempre serán atrayentes e impresionantes para nosotros, tal como Él quiso que fueran para ellos. Carta 292 de 1908, comentario bíblico, Adventista, tomo 2, 988. Es verdad que sobre esta generación brilla mucha luz intelectual, moral y religiosa de las páginas abiertas de las Santas Escrituras. De allí ha brotado también luz del cielo sobre la tierra. Pero no hay que olvidar que cuanto mayor sea la luz concedida, tanto más densas son las tinieblas de aquellos que la pervierten o la rechazan. Conflicto inminente, página 55. En estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó el antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados, sus voluntades indóciles, su rechazo final como pueblo elegido. Fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros, eventos de los últimos días. Página 62. Cuando los hijos de Israel acampaban en los límites de la tierra prometida, no bastaba que tuvieran el conocimiento de Canaán ni que entonaran los signos de allí. Esto solo no les daría la posesión de los viñedos y olivares de la buena tierra. Tan solo podrían hacer la suya en verdad, ocupándola, cumpliendo las condiciones, ejerciendo una fe viva en Dios y aplicando las promesas a sí mismos mientras obedecían sus instrucciones. El discurso maestro de Jesucristo 125. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios les encargó a su pueblo en forma especial que se guardaran de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, la maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban de todo corazón y con toda su alma y su fuerza,
Los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad en medio de ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 528. El pasado está en el libro donde se anotan todas las cosas. No podemos borrarlo, su registro, pero podemos aprender muchas cosas si así queremos. El pasado debiera enseñar lecciones. Al convertir el pasado en nuestra guía, también podemos hacerlo amigo. Al atraer a la mente lo que el pasado nos ha sido desagradable, que nos enseña a no volver a repetirlo. No se registre nada en el futuro que nos cause remordimiento después. Cada día que vivimos estamos haciendo nuestra historia. Hoy es nuestro, ayer está más allá de nuestra posibilidad de enmendarlo o controlarlo. No apenemos, pues, hoy al Espíritu de Dios, pues mañana no podremos hacer volver este día. Será ayer para nosotros. Jesús tiene abundante ayuda y gracia para todos los que la aprecien. El Señor es ayudador, con Él está el perdón. Solo Él puede borrar el pecado del pasado. Solo Él puede fortalecer la mente. Si consideramos al pasado no más ya como nuestro enemigo, sino como amigo para que nos amoneste, haciéndonos retirarnos del terreno donde no debemos acercarnos, mostrará ser un amigo verdadero. Tenemos solo un pequeño periodo en el cual obrar. No debemos educarnos para inquietarnos, mantener los ojos hacia arriba, fijos en el blanco de nuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Carta 66 de 1898 a fin de conocerle, 91. El sábado como recordatorio del poder creador de Dios lo señala como creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, sabiduría y amor. Patriarcas y Profetas 306. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declara: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren los cielos y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de mí, dice Jehová, deseado de todas las gentes. 249. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto, también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. El sábado es una señal de la relación que existe entre Dios y su pueblo, una señal de que éste honra la ley de su Creador y hace la distinción entre los súbditos leales y los transgresores. Consejos para la Iglesia 472. Hay una obra sagrada, de sagrada importancia, que deben hacer ministros y hermanos. Han de estudiar la historia del pueblo de Dios. No han de olvidar la forma en que en lo pasado Dios trató a su pueblo. Han de revivir y relatar las verdades que han llegado a parecer de poco valor para los que no conocen por experiencia personal el poder y el brillo que las acompañaron cuando por primera vez fueron vistas y entendidas. Han de darse al mundo estas verdades en toda su frescura y poder originales. Manuscrito 22 de 1890, Mensajes Selectos, tomo 1, página 185. Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director.
No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas 216. Les deseo un feliz sábado en la gloriosa y bendita presencia del Señor.